Buenas tardes a todos. Os doy las gracias nuevamente por estar presente en este tercer y último webinar de los tres que hemos hecho en colaboración con Investing y en los que el objetivo era hacer un pequeño curso de introducción, empezando en el webinar 1 con opciones básicas. Si recordáis, vimos las estrategias simples y qué ventajas e inconvenientes encontramos al operar opciones simples en comparación con otros productos. En el webinar 2 de la semana pasada vimos las ventajas de operar spreads en lugar de opciones simples, veíamos los pros y contras y sobre todo los riesgos asociados que hay al trabajar con opciones simples y cómo trabajando con spread minimizamos mucho esos riesgos. Vimos, nos enfocamos en la parte de trading, algunos ejemplos a nivel introductorio de estrategias con spread para trabajar diferentes condiciones de mercado. Y en el tercer y último webinar de hoy vamos a la parte de inversión. La idea es, con este webinar de hoy, mostraros cómo las opciones nos pueden ayudar también a la hora de gestionar nuestras inversiones, básicamente minimizando la volatilidad de nuestra cartera y generando ingresos adicionales a los que una inversión, por ejemplo, únicamente con acciones nos daría. Bien. Estos dos webinars primero ya están grabados, el de hoy también va a quedar grabado y como los anteriores van a estar subidos en el canal de YouTube de SAR Opciones, también en la web de investing.com y seguramente durante esta semana lo publicaremos también en el blog, ¿vale? Si entráis a saropciones.com en la pestaña de blog, bueno, ahí os podéis registrar también para recibir las notificaciones, pero vamos, durante esta semana subiremos los 3 vídeos al blog. Así que bueno, vamos con el tercer webinar, que sería estrategia de inversión con spread de opciones. Al igual que la semana pasada os comento, esta plataforma es GoToWebinar. Tenéis ahí un desplegable, una flechita, donde podéis ir poniendo vuestras dudas o comentarios que vayáis teniendo. ¿Vale? Como es un webinar formativo, no me importa que pongáis preguntas según avanzamos durante la presentación. Y si no, al final pues habrá también un tiempo para resolver preguntas. En el caso de que sea esta vuestra primera asistencia al webinar, bueno, una pequeña introducción. Mi nombre es Sergio, soy responsable de SAR Opciones y bueno, aquí tenéis links informativos donde podéis encontrar más información. SAR Opciones es una escuela especializada en educación en inversión y trading con opciones y con spreads, principalmente mercado americano, aunque es extrapolable a cualquier mercado de opciones. Y bueno, y colaboramos con diferentes medios, tanto brokers como formativos, hemos tenido desarrollos con ellos. Y bueno, aquí tenéis links donde podéis encontrar más información. Bueno, la agenda para hoy son estos 3 puntos. Vamos a ver primero cuál sería el mejor sistema de inversión. Bien, recuerdo que esta presentación va a tener un enfoque, digamos, una filosofía de inversión que sería un carácter temporal medio y largo plazo. Y vamos a ver en este primer punto cuál sería el sistema ideal, ¿no? Luego vamos a ver cómo podemos utilizar las opciones y en concreto cómo podemos hacer spread de opciones con ese enfoque de inversión. Y por último vamos a hacer una comparativa entre 3 sistemas de inversión. Bien. Esto es una introducción, o sea que la idea es mostraros información sin entrar en mucho análisis o mucho detalle, ya que nos ocuparía mucho tiempo. Y la idea es que sirva únicamente para que bueno, tengáis esa introducción y os anime pues, a investigar y a profundizar más en el tema, aquellos que os guste, por supuesto. Bueno, vamos con lo que sería el mejor sistema de inversión. Antes, una introducción, un resumen de conceptos importantes del webinar pasado. Bien, si recordáis,
hablamos de los spreads, que eran combinaciones entre opciones entre sí o opciones con subyacente. Con eso formábamos un spread. Hablamos también de que hay diferentes tipos de spreads entre mercados o entre subyacentes, pero no sería el caso con el que trabajamos. Y básicamente la idea de utilizar spreads en lugar de opciones simples es que nos iban a permitir gestionar mucho mejor el riesgo de nuestras posiciones. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Si yo compro acciones únicamente, este sería mi gráfico de riesgo de una acción. Es una estrategia muy direccional. Si el precio de la acción sube, esto recordad que es un repaso. Aquellos que quieran que no hayan visto el webinar 2, les recomiendo que lo vean porque explicamos los gráficos de riesgos y lo van a entender mucho mejor. Si el precio de la acción sube, pues mi beneficio sube, mientras que si el precio de la acción baja, mi beneficio baja. Y cuanto más baje, más pierdo. Al igual que cuanto más subo, más pierdo. Por ejemplo, un ejemplo de trabajar con opciones formando un spread con nuestras acciones es añadiendo lo que se conoce como protective puts, donde básicamente nos quedaría este gráfico de riesgo y vemos que limitamos el riesgo. Por mucho que la acción baje, mi pérdida va a estar limitada. Bien. Es un concepto importante, sobre todo para lo que vamos a ver hoy de ese enfoque de inversión. Vimos también las ventajas que tenía trabajar con spreads. Algunas con un enfoque de gestión de riesgo, otras con un enfoque más especulativo. Bien. Hoy nos vamos a centrar en la primera ventaja que pusimos, que era la de mejorar la gestión de riesgo de nuestra cartera, de nuestra inversión, ya sea reduciendo o eliminando ese riesgo. Bien. Han, dices esa limitación, imagino que te refieres a la gráfica anterior. Vamos a verlo. Preguntas, ¿esa limitación es lo que se conoce como stop loss? No, no, es un concepto diferente. De hecho, nosotros no utilizamos stop loss, utilizamos ajustes en nuestras posiciones. Bien, esto no sería un stop. Bien. De hecho, y lo hablamos la semana pasada, una de las ventajas de trabajar con ajustes, con opciones, es que evitamos la típica rotura falsa, ¿no? Y poníamos el ejemplo, cuántas veces, por ejemplo, hay operadores que entran, el precio sube, se gira, le salta el stop y luego se vuelve a girar, pero ya están fuera de mercado. Eso los que trabajan con stops les ocurre frecuentemente. Nosotros, con ajustes en nuestras posiciones, nos mantenemos dentro de la posición y lo que hacemos es direccionar la estrategia según cómo vaya el mercado. Bien. Y en la presentación de hoy vamos a ver uno de los ejemplos de un sistema de inversión con stops en comparación con ajustes. Bueno, como decía, hoy nos vamos a enfocar en la ventaja que tienen los spreads a la hora de gestionar nuestras inversiones. Bien. Bueno, esto es muy interesante y sería un concepto que deberíais salir de aquí hoy con el aprendido. Las opciones o spread opciones los vamos a poder usar básicamente y de forma muy simple o resumida de dos formas, como instrumento primario o como instrumento auxiliar o secundario. Bien. Por ejemplo, si yo compro una acción y utilizo opciones sobre mi acción para reducir el riesgo, lo que estoy haciendo aquí es utilizar la opción como un instrumento auxiliar o secundario. Esto sería lo que hacemos generalmente con un enfoque de inversión o conservador, ¿no? Es decir, el objetivo es gestionar riesgos o reducir riesgos cuando utilizamos opciones como instrumento secundario.
mientras que cuando utilizamos opciones, cuando nuestro subyacente en lugar de ser una acción es una opción, es decir, tenemos la opción 1 y hacemos el spread con otra opción, aquí nuestro instrumento primario serían las opciones. Aquí estamos utilizando opciones como instrumento primario y aquí ya hay otras características donde entra, por ejemplo, el apalancamiento. Esto sería un concepto más de trading, ¿no? Que esto lo hablamos la semana pasada. Bien. Bueno, y en la presentación de hoy, como remarco aquí, vamos a enfocarnos en el uso de opciones como instrumentos auxiliares sobre nuestra inversión, sobre nuestro subyacente, que van a ser acciones, pero perfectamente podrían ser ETFs o cualquier otro subyacente, ¿no?, que sea opcionable. Bueno, una vez hecho este repaso, vamos a ver cuál sería el mejor sistema de inversión. Igual, si no estáis de acuerdo o tenéis algún comentario o duda, lo podéis ir poniendo, pero esto es tal y como yo lo entiendo. Para mí, el mejor sistema de inversión sería piramidal a la baja, que básicamente la definición sería comprar más acciones según el precio va bajando. Eso para mí sería el mejor sistema. Esto tiene algunos inconvenientes que ahora vamos a ver. El objetivo con piramidal a la baja es básicamente reducir el coste base de nuestra inversión mientras la acción baja. Bien, por ejemplo, un ejemplo muy básico. Imaginaros sobre esta acción que compro, cuando el precio está sobre los $83, compro 100 acciones. Bien, yo no sé lo que hay de aquí hacia la derecha, yo no sabría lo que habría, ¿no? Esto estaría todo tapado. Bueno, el tiempo pasa y vemos que el precio comienza a caer. Bueno, pues en cierto punto que yo defina, lo que hago es comprar más acciones, doblo la apuesta, ¿no? Sería también, piramidal baja es lo que se conoce también como una martingala, ¿no? Que no lo estoy recomendando, pero a nivel teórico sería el mejor sistema de inversión con ciertas características o ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando el precio está en $70, lo que hago es comprar 100 acciones más, con lo cual ya tendría 200 acciones y mi coste base sería $76.5. Bien, es decir, estoy un poquito por encima, tengo una ligera pérdida, estoy un poquito por encima del precio. Pero el precio sigue bajando. Y bueno, ¿qué hago en este punto? Cuando está sobre los $55, compro 200 acciones más, con lo cual tendría 400 acciones a un precio de 65. Fijaros que alguien que hubiera entrado aquí y no hubiera hecho nada ya tendría una pérdida de prácticamente casi $30 por acción. ¿Bien? Mientras que nosotros hemos reducido con esta gestión, entre comillas, hemos reducido el coste base de 83 a 65. Estamos $10 por debajo en pérdida. Es decir, estamos 65-75, estaríamos más o menos, nuestro coste base estaría por aquí. La acción tendría que repasar ese nivel para nosotros estar en beneficio, mientras que el que entró aquí y no hizo nada, todavía le quedaría un buen tramo hacia el alza. Bien, esto sería un ejemplo de lo que sería para mí el mejor sistema de inversión. Ahora bien, tiene varios problemas. Aquí pongo tiene un problema, pero en realidad tiene dos. Uno es que no sabemos cuándo es el suelo de una acción, hasta dónde puede bajar. Y generalmente vamos a tener o no vamos a tener capital suficiente para saber cuánto podríamos estar comprando, ¿no? Es decir, podemos quedarnos sin capital antes de encontrar suelo. Este sistema sería ideal con un capital ilimitado. Bien. Luego, el segundo inconveniente es que esto no se podría realizar en cualquier empresa. Pues hay un riesgo de quiebra, ¿no?, de la empresa, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, aquí tenéis el gráfico de Lehman Brothers en 2008, por mucho capital que yo hubiera tenido, es decir, incluso teniendo un capital ilimitado, esta estrategia no habría salido bien. Bien.
Por tanto, ese mejor sistema de inversión tiene dos pequeños inconvenientes. ¿Bien? ¿Cuál sería la solución? Bueno, lo más fácil de resolver sería el riesgo de quiebra. Una solución sencilla, ya que no están quebrando empresas a diario, pero una solución sencilla o dos soluciones sencillas es trabajar en empresas solventes. Para eso tenemos ciertas herramientas como el análisis fundamental, sin entrar en diálogos o discusiones sobre la veracidad de los informes que presentan las empresas, pero bueno, vamos a dar por hecho que son cercanos a la fiabilidad. Trabajando con ciertas herramientas fundamentales, sabemos si una empresa está generando beneficio, es solvente, tiene baja deuda, tiene proyección de crecimiento, etcétera. Es decir, sabemos o podemos situarnos en una empresa sólida. O directamente trabajar con ETFs, ¿no? Que es una buena forma también de evitar ese riesgo de quiebra. Esa solución, eso lo tendríamos hecho. Por ejemplo, alguien que quisiera invertir a muy largo plazo, en lugar de enfocarse en empresas, pues podría hacerlo directamente sobre el SPY, que sería el ETF que replica el SP500, ¿no? Es una diversificación de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es una buena forma de invertir y te evitas ese riesgo de quiebra. Ahora, ante el capital ilimitado o la falta de capital o el capital limitado que tendría un inversor, aquí es donde entran las opciones. Bien. Y básicamente lo que propongo aquí es, en lugar de utilizar tu dinero, utilizar el dinero del propio mercado gracias al uso de opciones. Bien, esto ahora os explicaré cuál sería la filosofía de funcionamiento. Por eso ese mejor sistema de inversión, con estas dos soluciones, podemos trabajarlo. Bien. ¿Cómo vamos a hacerlo? Para eso hay una estrategia que es muy sencilla y que si buscáis por internet vais a encontrar información. También en nuestra página hemos escrito artículos sobre ellas. Vamos a trabajar con una estrategia de inversión que se llama collar, una collar trade, básicamente. Para ello vamos a utilizar un spread que es la combinación entre acciones, que sería tu inversión, y opciones. Vamos a utilizar dos tipos de opciones. Por un lado vamos a vender calls, opciones calls, que nos van a servir para generar coberturas parciales, bien, y también para generar ingresos sobre nuestra inversión. Y con eso también vamos a ser capaces de reducir el coste base. Soy consciente de que muchos de vosotros es vuestro primer acercamiento, aproximación a las opciones, por tanto, no quiero, no pretendo que entendáis al 100%, pero simplemente quedaros con conceptos y a partir de aquí, mediante búsquedas en libros, internet, webs, etcétera, podéis ir profundizando. Bien, pero básicamente sería vender calls y por otro lado comprar puts, que nos ayudarían a realizar coberturas más agresivas en mercados más bajistas y proteger nuestro capital. Esta combinación de opciones con nuestra inversión es lo que se conoce como una collar trade. Está la collar trade estándar, que ahora os voy a explicar en qué consiste, y está la collar trade dinámica, que es la que nosotros trabajamos en la escuela y que además es la principal estrategia o herramienta de trabajo con la que gestionamos nuestro fondo de inversión. Que ahí tenéis también información. Vamos a ver primero qué sería la collar trade, antes de entrar en la collar trade dinámica. La collar trade es una estrategia de inversión con un enfoque de medio y largo plazo. Como he dicho, se compran acciones, se venden calls y se compran puts. La collar trade, por defecto, ¿vale? Si buscáis información, siempre se os va a mostrar este gráfico de riesgo. Es el mismo gráfico de riesgo de una vertical, también conocida como una bull put o una bull call, una vertical, pero con acciones estamos largos en acciones, vendemos call, que es la que nos limita el beneficio por arriba, y compramos puts, que es la que nos limita la pérdida por abajo. Bien, la collar trade estándar generalmente
va a tener en sus instrumentos de opciones la misma expiración. Bien, esta va a ser la misma expiración. Es decir, que siempre va a estar puesta, siempre va a estar cubierta la misma expiración. Y perfectamente una persona, alguien, un inversor, podría hacer esta estrategia de forma recurrente, es decir, ir poniendo opciones y según se va acercando la expiración, ir rolando y mantener siempre este tipo de cobertura. No es eficiente. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando coberturas y hay momentos en los mercados en los que no es necesario tener coberturas, al igual que aquí estamos capando el beneficio y hay momentos de mercado en los que hay que dejar correr beneficios y no caparlos. ¿Bien? Entonces, la collar es una buena estrategia, pero la collar estándar, tal y como vais a encontrar, tiene muchas limitaciones. ¿Bien? Y yo personalmente no la recomiendo. Entonces, lo que nosotros hacemos es la collar trade dinámica, que básicamente es adaptar la collar trade a la condición de mercado. Los mercados, como sabéis, hay momentos alcistas, momentos laterales y momentos bajistas. Entonces, lo que hacemos es, en momentos alcistas, hay que darle direccionalidad a la inversión. Podemos estar largos en acciones o, por ejemplo, con cover calls fuera de dinero, dándole mucho delta. Por supuesto, esto luego también depende del inversor y de cómo él vea el mercado y de cómo quiera gestionar su riesgo, dándole más o menos direccionalidad. Si entramos en mercados más laterales, pero dentro de una tendencia alcista, pues podemos ahí aplicar nuestras short calls para ir generando ingresos y también nos ayudan a reducir el coste base. Y vamos a utilizar coberturas más agresivas con compra de puts, por ejemplo, cuando realmente el mercado se torne bajista. Bien, y básicamente lo que aquí hacemos es jugamos, entre comillas, con strikes y expiraciones según nos convenga. Es decir, vamos a trabajar strikes, expiraciones y las propias opciones según nos convenga. Vamos a utilizar short calls cuando nos convenga, vamos a trabajar con los strikes más alejado del dinero o más cerca del dinero según nos convenga y también con las puts y su expiración, dependiendo si esperamos una corrección, una ligera corrección o entramos en un mercado bajista, digamos, más profundo, donde por ahí nos interesa tener expiraciones más alejadas. Bueno, esto a nivel gráfico, por poner un pequeño ejemplo, es la diferencia que hay cuando uno se acerca al mercado a invertir gestionando con collar y gestionando sin collar. Bueno, básicamente se traduce en mayor volatilidad y mayor riesgo. Bueno, como decía, el objetivo de este curso, de este mini curso de introducción, es que os quedéis con conceptos. En los dos webinars pasados y en este, lo que quiero es que os quedéis con esas ideas, ¿no? y que vosotros, ya sea con plataformas demos y con otro tipo de apoyo bibliográfico, pues vayáis profundizando. Y aquí, por ejemplo, quiero que os quedéis con la idea de cómo se gestionaría una collar, ¿bien? He señalado con punto verde donde podríamos meter, por ejemplo, una short call cuando esperamos una lateralización de mercado y con punto rojo una long put cuando esperamos cubrir más nuestra inversión, si prevemos que hay caídas. Esto de aquí que os voy a explicar no es ningún tipo de sistema ni nada por el estilo, simplemente es el concepto. Por ejemplo, si yo preveo que viene una lateralización de mercado, puedo ir jugando con esa short call más o menos alejado del dinero. Si el mercado se torna bajista, aquí entran las coberturas para neutralizar esos deltas o minimizar esos deltas en caso de corrección. También en caídas puedo ir rolando mi short call para ir generando más crédito, ¿no? Y que me vaya financiando esas coberturas. Y por supuesto, si el mercado se vuelve a un escenario alcista, perfectamente será momento de quitar coberturas y de ajustar nuestra short call o incluso quitarlas, ¿no? Para darle rienda suelta a la propia acción, ¿no? De nuevo el mercado se lateraliza, puedo ir ajustando nuestra short call más cerca de dinero. Al fin y al cabo,
si yo tengo una short call, es también lo que se conoce como una cover call, y dependiendo de donde yo ponga mi strike, este sería un strike muy cerca de dinero, esto va a tener unos deltas. Si yo pongo un strike más alejado de dinero, mi estrategia va a tener más delta, más direccionalidad. Bien. Eso en el webinar 2 hablamos de las griegas y ahí vimos ejemplos. Solo podéis echar un vistazo. De nuevo, si preveo una corrección o el inicio de una corrección, puedo cubrir y poner un seguro a mis inversiones. Que las coberturas son eso, son seguros y no nos tiene que importar cerrar las coberturas con pérdidas, porque no hay que ver esta gestión como una gestión independiente a nivel de opciones, sino como un conjunto que sería la collar, ¿no? Y al final lo que importa es el coste base de nuestra inversión. Entonces habrá momentos en los que las coberturas nos generen beneficio y las cerremos con un beneficio, y habrá momentos en los que las coberturas las tendremos que cerrar asumiendo una pérdida. Pero al fin y al cabo, para eso son los seguros, ¿no? Para protegernos ante eventos volátiles o bajistas, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la idea de la collar trade dinámica. Ir jugando con venta de calls, con compra de puts, expiraciones y strikes, según la condición del mercado y adaptándonos a ella. Y esa gestión, esa collar trade dinámica es lo que para mí sería el mejor sistema de inversión, o lo más cercano a tener el mejor sistema de inversión, ya que, por un lado, estamos en este caso sobre el SPY, que sería el SP500, evitamos ese riesgo de quiebra y ese capital ilimitado lo vamos a ir extrayendo de las opciones. Bien. Y por último, vamos a hacer una comparativa muy sencilla que, por supuesto, es muy relativa, como ahora os comentaré, porque según cómo se configuren los otros sistemas, pues los resultados podrían ser más o menos diferentes, pero lo mismo, quiero que os quedéis con la idea. Vamos a hacer una comparativa entre un sistema de gestión de collar con ajustes contra un sistema de stop, contra un sistema de comprar y mantener. Bien, y para eso me he ido a un escenario muy negativo, ¿no? Que fue la corrección de 2007 y 2008, y en este caso me he ido sobre la acción de Coca-Cola, ¿vale? De ticker KO. Y lo que he hecho ha sido, en los tres casos, comprar acciones a inicio de año, cuando Coca-Cola estaba a 65.59. Fijaros que me he ido al máximo, me he ido a posta, digamos, al máximo, es decir, alguien que hubiera comprado en este punto, ¿qué habría pasado? Bien. Y lo que he hecho luego es hacer dos comprobaciones, ¿vale? Una en enero del 2009 y otra en octubre del 2009. Bien, entonces vamos a ver tres sistemas de inversión y cómo cada inversor, cómo cada inversión se habría comportado en estos escenarios, ¿no? Siempre con un perfil de inversor. Bien, ¿por qué? Porque el sistema de stop loss y también el sistema de ajustes yo lo puedo configurar, por eso decía que es relativo, yo lo puedo configurar para que sea más activo, pero ya entraría a un enfoque más especulativo, más de trading. También con los ajustes yo podría añadir estrategias más direccionales. Entonces, siempre lo he considerado como un perfil inversor. Y el stop loss es exactamente igual, un stop loss alejado, de pocas posiciones, porque perfectamente, o sea, alguien con un sistema de stop loss podría tener muchas entradas en todos estos tramos, ¿no? Igualmente, si a alguno le interesa la idea, lo mejor es que coja ejemplos y que practique, ¿no? y que vea sus propios ejemplos con otros sistemas o con otras configuraciones. Bueno, el sistema de comprar y mantener de toda la vida, ¿qué habría hecho? Bueno, en enero del 2009, Coca-Cola cayó a 45 dólares. Bien, es decir, ese año tuvo una pérdida del 32%, por tanto, la inversión habría caído un 32%, que sería
que sería el drawdown del sistema en ese año. El drawdown habría sido mayor, porque fijaros que aquí luego cayó a 37, pero no lo he considerado, ¿no? Y luego en octubre, Coca-Cola recuperó hasta los $54, bien, pero fijaros que después de 20 meses de inversión, el inversor 1 de comprar y mantener que compró aquí, todavía estaba a un 17% de pérdida de su inversión. Y sería necesario que el precio rebasara ese nivel para comenzar a ver beneficios. Bien. El sistema o el ejemplo de stop loss, bien, he considerado un stop loss del 25%. Y aquí es lo que os comento. Si alguno quiere hacer pruebas con otro nivel de stop loss, puedo hacerlo, pero lo he hecho con un enfoque, digamos, de inversión. Es decir, el inversor compra aquí en 65 y bueno, y se fija un stop loss de 25 que le salta y bueno, y le cierra el stop loss. Entonces, este inversor, lo normal es que vuelva a estar o vuelva a buscar una nueva entrada de mercado. Bien, que podría ser a lo mejor la rotura de una resistencia. Creo que fije más o menos la zona de 45, si no recuerdo mal. Por ejemplo, en enero del 2009, Coca-Cola está en $45 y este inversor ha perdido un 25% de su inversión. Bien, serían $16, con lo cual su capital disponible ha bajado ese 25%. Es decir, que tiene menos capital para recomprar acciones en espera de esa tendencia alcista, que no podría haberse dado. O sea, en este caso le favorece. Fijo aquí un sistema, un nivel de entrada, en este caso a $42, considero como un punto de entrada de rotura, y el inversor entra nuevamente con todo su capital, en este caso compra 117 acciones, y en octubre pues esa inversión desde creo que era en marzo, ha obtenido un beneficio del 30%. Bien, pero considerando los 20 meses, todavía estaría prácticamente en el punto de empate. Bien, es decir, este sistema sería mejor que el de comprar y mantener. En el anterior no he considerado dividendos, así que no sé si habría mucha diferencia. Pero bueno, este inversor cerraría los 20 meses básicamente en break-even. Y el sistema de ajustes, lo que se hizo, esto hizo un backtesting, y básicamente la idea fue lo que os he explicado antes, es decir, ir vendiendo short calls, ir comprando long puts, es decir, una collar trade dinámica, ir rolando short calls según el mercado va bajando, y cerrar long puts cuando ciertos indicadores nos daban fin de tendencia. En algunos momentos salían a beneficio y en otros salían a pérdida. Pero la idea sería eso, ir generando crédito con la short call para reducir el coste base. Y fijaros que el coste base de 65, gracias a la revalorización de las coberturas y a los ingresos de las short call, de las opciones vendidas, conseguimos bajar el coste base a 49. Bien, que estaría muy bien. Es decir, en este punto estaríamos prácticamente, nuestro nivel de pérdida estaría más o menos aquí. Es decir, hemos acompañado en todo ese mercado bajista lo más cercano que hemos podido, pero por supuesto tenemos una pérdida. Es decir, esto, como os decía, es un perfil de inversión, no es trading, y no nos colocamos direccionalmente bajistas, sino que vamos acompañando a nuestra inversión, que bueno, que la tenemos porque confiamos en sus fundamentales y demás. ¿Y qué pasaría en octubre? Básicamente en octubre seguimos con la gestión de la collar. Como os he dicho antes, la collar trade es dinámica y la podemos utilizar en cualquier condición del mercado. Lo que pasa que hay momentos en los que estaremos más alcistas, más laterales o más bajistas. En todo este proceso ya podríamos estar sin coberturas. Quizá a lo mejor en algún momento aquí las incluimos y las tuvimos que cerrar con pérdida. Y en todo este proceso podemos ir trabajando con short calls
alejadas de dinero, pero que también nos iban generando una pequeña prima. Bueno, el caso es que después de 20 meses hemos seguido bajando nuestro coste base gracias a la venta de opciones y de 49 lo hemos reducido a 45. Fijaros que ya tendríamos nuestro coste base en este nivel después de 20 meses y nuestro rendimiento sería del 20%. Empezamos en 65 y bajamos a 45. Y luego si el precio siguiera, o sea, si uno quiere mantener la inversión para toda la vida, que es el objetivo, siempre trabajando con buenas acciones, seguimos haciendo lo mismo, con lo cual este coste base, la idea es ir reduciéndolo cada vez más. Y perfectamente en X años podemos llegar a tener una inversión libre de riesgo de todo el coste base que hemos ido reduciendo gracias a las opciones, ¿no? A esa extracción del capital que yo llamo del propio mercado. Y un resumen de esta pequeña comparativa, ¿no? Básicamente, el buy and hold está muy bien, pero tiene problemas, que tiene mucha volatilidad, sobre todo en momentos muy bajistas no tenemos ningún tipo de pérdida. El stop loss, a mí personalmente no me gustan los stop, no los uso, y aunque reduce la volatilidad, está sujeto a que tienes que ir entrando constantemente al mercado. Y el entrar y salir depende mucho del sistema. En este caso era un ejemplo muy sencillito, pero no todo el mundo tiene la capacidad psicológica de ir aguantando muchas rachas consecutivas de pérdidas, ¿no? Que es lo que muchas veces los stop loss y sobre todo en sistemas direccionales tienen. Y luego la gestión con collar trade, que reduce mucho la volatilidad, fijaros un 8,5 versus un 30, y gracias a esa reducción de coste base, después de 20 meses tenemos la inversión en beneficio. Entonces, el resumen de una gestión con collar es que es como pirámide a la baja, pero no necesitamos ese dinero ilimitado, ya que trabajamos con dinero del propio mercado gracias al uso de opciones. Y para mí lo más importante es que se gestiona el riesgo mucho mejor que estas dos herramientas y reducimos mucho más la volatilidad de nuestra cartera. ¿Qué buscamos o qué filosofía tiene la gestión de una collar? Básicamente de una collar modificada, que es adaptarnos al mercado, es decir, ganar cuando el mercado sube, en mercados laterales, ¿vale? Línea roja, en línea negra sería, por ejemplo, el mercado, un índice, y en línea punteada sería la gestión con una collar sobre ese índice. ¿Bien? Entonces, lo que buscamos es acompañar al mercado en momentos alcistas. Cuando entre en mercados laterales, como puede ser este, seguir generando ingresos con nuestras ventas de opciones, y cuando entre en mercados bajistas, cubrir, proteger nuestro capital. Obviamente vamos a tener un drawdown, pero no es lo mismo comparar este drawdown que este de aquí. Entonces, esto lo hacemos gracias a las coberturas de opciones. Y cuando el mercado retoma la senda alcista, desbloqueamos nuestras coberturas y seguimos aprovechándonos de esa tendencia alcista que se genere. Fijaros que en cada ciclo pues le ganamos, el objetivo, la idea es ganar al mercado todo lo que corrija, todo lo que podamos y sacarle de esa gestión en la caída. Esa es un poco la filosofía de la collar trade dinámica. Y bueno, y terminando, todo esto se hace con opciones. Aquí de forma muy representativa se ve la diferencia que hay entre acciones y el uso de spreads. Las acciones es algo muy sencillo, que cualquiera puede usar, pero es limitado. Bien, los spreads tienen cierta complejidad, pero una vez que se saben utilizar nos dan muchas posibilidades, ¿no? Mucha flexibilidad. Tenemos capacidad principalmente de apalancamiento para aquellos que busquen un enfoque de trading o de especulación,
y luego una capacidad usando los spreads como estrategias auxiliares de gestión de riesgo. Bien. Y bueno, como pongo aquí, es un uso un poco más sofisticado, más complejo que los productos direccionales y requiere cierta formación. Bien. Pero al final la ventaja que conseguimos es muy grande, ¿no? Y sobre todo nos va a dar mucha flexibilidad para gestionar nuestra cartera y para adaptarnos a cualquier condición de mercado, ¿no? Serían las principales características. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Con esto terminaríamos el webinar de hoy, también la serie de los 3 webinars y con ello pues este pequeño curso de introducción que espero que os haya gustado. Y el objetivo es ese, que aquellos que estéis empezando, que no habéis tenido ningún contacto con opciones, antes de meter siquiera dinero real en opciones, que yo no lo recomiendo, es que entendáis cómo funcionan las opciones, qué ventajas hay hay al usar spreads en lugar de opciones, qué riesgos asociados hay, tanto en el uso de opciones simples como en el uso de spreads, y ejemplos para que vayáis profundizando y practicando por vuestra cuenta de diferentes tipos de estrategias, ¿no? Marta, no, las opciones binarias es otra cosa aparte, es un mal producto, o sea, es un producto que no está regulado y donde yo no recomiendo eso, o sea, no lo recomiendo para nada. Han, dices, ¿solo sirve para estrategias con acciones? No, en realidad cualquier estrategia de opciones es operable en cualquier subyacente que sea opcionable. Es decir, podemos trabajar con futuros, podemos trabajar con ETFs, con acciones, siempre y cuando tengan un mercado de opciones y que ese mercado sea líquido, es importante. Dependiendo de la estrategia, nos va a exigir más o menos liquidez. No, el Forex, igual, yo no recomiendo el Forex para operar, pero si alguno quisiese operar divisas, la mejor forma sería hacerlo con opciones del futuro de la divisa. Bien. Bueno, con esto me despido. Lo dicho, si alguno quiere más información, tiene dudas en relación a los vídeos, nos puede escribir a info@saropciones.com. Dentro de la web saropciones.com tenéis mucha información. De hecho, el siguiente paso, aquellos que queráis profundizar un poquito más, tenemos un curso gratuito de introducción, previo registro. Y bueno, y tenéis mucho material para seguir profundizando y seguir aprendiendo sobre opciones. Así que bueno, me despido. Os vuelvo a dar las gracias por vuestro tiempo y atención y lo dicho, cualquier cosa, pues sabéis dónde nos podéis encontrar. Venga, un saludo y hasta el próximo webinar.